Ok. Bueno, chicos, el día de hoy les toca la clase Sistema Inmune 1. Son 2 clases, el miércoles vemos la segunda. Y bueno, quien les habla es Fiorella Perazo. Me escucharon, creo, las primeras 2 clases de común, que ahí estuve metiendo la cuchara entre medio. Así que ahora vengo a darles una clase completa yo. Espero no aburrirlos. Lo más probable es que tengan hartas preguntas, así que esto es bastante largo. A medida que vaya leyendo el chat, las voy a ir respondiendo. De lo contrario, al final de la clase vemos todo, ¿ya? Sin ir más lejos, empezamos. Esta clase va a tratarse de estos 3 temas grandes, como de índice. Primero vamos a ver la generalidad del sistema inmune, cómo se compone, cuáles son sus órganos, sus tejidos, sus células, e incluso sus moléculas, para entender cómo funciona. Ya es como un escáner que le vamos a hacer al sistema inmune. ¿Ya? Luego vienen las barreras defensivas del organismo, donde vamos a entender cómo nuestro organismo se expone constantemente a microorganismos, al ambiente y a un montón de situaciones nocivas para nosotros y que aún así podemos sobrevivir. ¿Ya? La próxima clase, el miércoles, vamos a ver qué ocurre cuando estas barreras se rompen a tal nivel que necesitamos ayuda externa, medicamentos, tratamientos, quiénes son los microorganismos más conocidos que nos suelen dañar, que suelen infectarnos, pero ahora vamos a entender un poco como la fisiología, lo normal de este sistema, ¿ya? Y a nivel 3 vamos a ver la memoria inmunológica, que es lo que hace que nosotros, por ejemplo, tengamos una peste cuando niños y que después no la desarrollemos de nuevo cuando somos adultos, ¿ya? A modo de introducción, vamos a ver un pequeño video que es una especie de historia de cómo funciona el sistema inmune. Por favor, tomen apuntes y disfrútenlo porque es muy, muy, muy bonito. ¿Se ve esto? ¿Se escucha? ¿Alguien que me pueda decir si se ve la pantalla? Se ve la pantalla, pero tenés que Ya, moverlo. genial. Vamos a ver si se escucha ahora. ¿Se escucha? Ya, se escucha, sí. La amenaza de las fuerzas enemigas es constante. Los encargados de mantenerlas a raya son las defensas. Esta es la historia de nuestras batallas. Muy bien, soldados. Si van a encargarse de proteger el cuerpo, necesito que me demuestren cuán preparados están. Soldado, mencione las primeras barreras con que se encuentra un invasor al tratar de entrar al cuerpo humano. ¡Señor! ¡Sí, señor! Primero está la piel, que no permite el paso de bacterias. Luego están las mucosas, con sus cilios, que atrapan las partículas invasoras. Y las lágrimas, la saliva y el ácido estomacal, entre otros, que también impiden la entrada de atacantes. Muy bien, soldado. ¿Y usted? ¿Qué pasa si un invasor logra entrar? Señor, sí, señor. Ciertas partículas llamadas sistema de complemento rodean al invasor para alertar a las demás células de defensa y desatan la inflamación. La inflamación hace que la circulación aumente y así puedan llegar más refuerzos. Además, aumenta la temperatura del área para que las bacterias no puedan vivir ni reproducirse como lo harían normalmente. Veo que saben lo básico, soldados. Ahora vengan conmigo. Les mostraré lo que se encontrarán cuando salgan allá afuera. Estos son algunos de sus enemigos. Bacterias y virus. Tratan de entrar en nuestro sistema a toda costa. Y nuestra misión es impedir que desequilibren nuestro sistema. Para eso, contamos con nuestra primera línea de defensa. Les presento a los fagocitos. Los fagocitos literalmente se comen a los invasores y ayudan a comunicar la presencia de enemigos en el sistema. Esas partículas que exponen en su superficie indican qué tipo de infección nos invade. Cada tipo de invasor tiene un código diferente. Así podemos reconocerlo y usar las armas más adecuadas para derrotarlo. Todo lo que hemos visto hasta ahora conforma nuestro sistema de defensa más primitivo.
Pero a medida que vivimos más y más y nos enfrentamos a nuevas enfermedades, el organismo adquiere la capacidad de recordar con quién se ha encontrado y además de combatirlo específicamente, sin dañar a otros. Esa es la defensa adquirida, representada por los linfocitos. Ellos no solo reconocen a los invasores por la información que les proporcionan los fagocitos, sino que pueden reconocer por su cuenta a las partículas perjudiciales. Hay dos clases de linfocitos. Los linfocitos T se encargan de comandar el ataque. Cuando se dan cuenta de que hay intrusos, activan a los linfocitos B para que ataquen. Si los fagocitos atacaban todo invasor, los linfocitos solo atacan algunos, especializándose contra un solo enemigo. Los linfocitos B, al ser activados, se dividen en dos clases de células. Unas producen anticuerpos, sustancias que atacan a las bacterias y las hacen más apetitosas para los fagocitos. Las otras, las células de memoria, se encargan de recordar qué las activó, para que al encontrarse de nuevo con los mismos invasores puedan atacarlos antes incluso de que el cuerpo enferme. Ya vimos cómo reaccionan las defensas contra las bacterias. Pero hay otros invasores que actúan de diferente manera. Los virus. Un virus es diferente a una bacteria en varios sentidos. Una bacteria vive una vida propia y puede reproducirse por su cuenta. Pero un virus necesita un organismo para aprovecharse de sus células y reproducirse. Lo primero que hace es introducir su material genético en la célula y fusionarlo con el de ella. Luego, la célula produce más y más virus, los cuales finalmente la destruyen. Pero si el virus entra en la célula, no la podremos detectar. No se preocupe, soldado. Ya hemos pensado en eso y tenemos varios modos de contrarrestarlo. Uno de ellos es el interferón, que se produce cuando se notan ciertos síntomas anormales. Como su nombre indica, es una sustancia que interfiere con la acción de los virus, impidiendo que se reproduzcan una vez entren en la célula. La célula infectada alerta a los linfocitos de la presencia de invasores. Pero esta vez, la respuesta es más agresiva. Las defensas entonces toman una decisión drástica: destruir las células infectadas para que el virus no siga replicándose. Para ello, las células NK, llamadas Natural Killer en inglés, que significa asesinas naturales, localizan a las células infectadas y las destruyen. Pero hay un virus extremadamente inteligente que burla todos los sistemas de seguridad, a pesar de todos los controles que tenemos. Es el virus del VIH, responsable del SIDA. El virus entra al organismo y la primera respuesta de las defensas es la misma que contra todos los virus. Pero el VIH tiene una estrategia brillante y maliciosa. Infecta a los linfocitos T, los comandantes de la respuesta inmune. Poco a poco, los linfocitos T van siendo destruidos, los soldados pierden a sus comandantes y el cuerpo no responde ante los invasores. Lo peor es cuando nuestras tropas NK y de linfocitos T citotóxicos destruyen a los linfocitos T ayudadores infectados. Es ahí cuando el cuerpo queda a merced de las enfermedades oportunistas. Sin defensas, cualquier infección, cualquier atacante es una amenaza para el organismo. Y son esas enfermedades las que lo llevan a la muerte. ¡Soldados! Ya saben lo necesario para enfrentarse a sus enemigos. Conocen sus compañeros. Conocen a quienes se enfrentan. Ahora solo queda que prueben lo buenos que son. ¡Vamos, soldados! ¡Háganme sentir orgulloso! ¡Hey! Ya, chicos, ¿me escucho?
¿Me escucha? Ya, genial. Bueno, este video quería mostrárselo con mucho cariño, me recuerda mi época cuando yo estaba en el colegio, me lo mostraron muchas veces, y luego en el preuniversitario en el Pedro Valdivia también, así que es un hito en YouTube, lo pueden buscar, se llama Nuestras Defensas, creo, nuestras batallas. Así que es muy bueno para que lo vean la gente que se integró más tarde. Es un video introductorio que muestra una especie de historia ilustrada de lo que ocurre en el sistema inmune, ¿ya? Sin ir más lejos, empezamos con el primer tema de la clase, generalidades del sistema inmune. Bueno, el sistema inmune, el que ustedes ven aquí en verde, es, como dice aquí, una compleja red de células, tejidos, órganos, incluso moléculas, que todas juntas ayudan a nuestro cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Es importante considerar que el sistema inmune siempre está trabajando, desde que nosotros nacemos hasta que uno se muere, ¿ya? Siempre nos está acompañando, siempre está trabajando por nosotros. Si hay alguien que dice, no, es que en verdad nadie se preocupa por mí, hay un montón de células que dan la vida por ustedes a diario para que ustedes no enfermen y no se mueran, ¿ya? Bueno, este sistema se activa cuando un patógeno va a sobrepasar ciertas barreras del organismo, que lo vamos a ver en el punto 2, generando una infección, ¿ya? Al igual que el sistema circulatorio, en donde tenemos bomba, tenemos arterias y tenemos venas, una compleja red, nosotros también tenemos una compleja red de sistema inmune, ¿ya? Que son los vasos linfáticos, ¿ya? Por acá circulan muchas células, muchos componentes y muchas moléculas que se encargan de protegernos frente a ciertas infecciones, ciertos patógenos, microorganismos y otros, ¿ya? Sustancias tóxicas, nocivas, gases que son tóxicos para el ambiente, etc. Dentro de las funciones de este sistema son detectar la presencia, obviamente, de los tóxicos, sustancias o patógenos que hay en el organismo o que llegan desde afuera, ¿ya? En segundo lugar, tenemos que eliminar los patógenos de nuestro propio organismo mediante distintos procesos que vamos a ver de una forma muy macra, ya que no es el enfoque de la PSU ahora. Ya no tienen que aprenderse los procesos específicamente, quién activa a quién y qué desencadena, qué molécula participa, ya no es así como era antes. Así que están salvados por ese ámbito. En el número 3 tenemos que previenen una posible reinfección o una nueva infección cuando ya te presentaste un patógeno. Ya el clásico que les dije, ejemplo de las pestes que nos dan cuando niños, no cuando somos grandes, ¿ya? Y también eliminar las células defectuosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ustedes se caen, tienen un accidente y tenemos un rasmillón, ¿ya? Eso se infecta, eso genera pus, hay sangre y todo. Todas esas células hay que botarlas, ¿ya? Las costras se encargan de arreglar las células que están defectuosas. Por ejemplo, en un tumor, el sistema inmune, cuando ve una célula que está un poco extraña, que está más grande, que está amorfa, trata de combatirla con sus propias células, propio sistema inmune, y cuando ya el sistema inmune no es capaz de solventarlos, cuando ya empiezan a generar neoplasia, displasia, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero generalmente se están eliminando células defectuosas, toxinas, etcétera. Los moretones también son un ejemplo. Los moretones pasan por un montón de componentes. Los colores de los moretones que ustedes dicen, no, se me puso morado, verde, café, amarillo, naranjo, son por ciertas sustancias que se van liberando en las células que se dañaron con el golpe, ¿ya? Y es parte de una degradación molecular. Y eso se drena mediante el sistema linfático y el sistema sanguíneo, ¿ya? Siguiente. Ya, los componentes del sistema inmune lo vamos a ver en 4. 1 a nivel de órgano, 2 a nivel de tejido, 3 a nivel celular y 4 a nivel molecular, ¿ya? Los órganos linfoides o inmunes son generalmente 5, ¿ya? ¿Y por qué digo generalmente? Porque hay uno, que no sé si ven aquí mi cursor, pero por ejemplo el apéndice no todos lo van a tener porque a muchos les genera apendicitis, esto puede estallar generando una bacteriemia e incluso tienen que pasar por una cirugía y una apendicectomía, ¿ya? Que es un órgano vestigial, que esto creo que lo vieron en evolución o en ecología, debieron haber hablado un poco de lo que es apéndice, ¿ya? Sin ir más lejos, el timo, aquí está, el timo, es un órgano pequeño que está situado en la parte central superior del tórax, ¿ya? Generalmente hacia el cuello. Es el lugar donde se almacenan y se van a madurar los linfocitos, los que vimos en el video, que tenían un casco con una T o un casco con una B, linfocitos T o los linfocitos B, ¿ya?
estos linfocitos provienen de la médula ósea, pero la médula ósea corresponde a un tejido, así que lo vamos a ver después, ¿ya? Generalmente su trabajo a nivel, todos los órganos a nivel sistema en general, se empiezan a ir degradando a medida avanza la edad, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en tejido. Las amígdalas. Yo creo que a muchos les dio amigdalitis cuando eran niños, la inflamación de las amígdalas. La amígdala es una glándula que secreta ciertos componentes y que está expuesto siempre junto al adenoides, que el adenoides está como arriba de la amígdala, atrás. Cuando ustedes tienen la campanita atrás, ahí está el adenoide. Tanto la amígdala como el adenoides se encargan de eliminar ciertos patógenos que pudieran entrar al organismo por parte de la comida o por parte de los bebestibles, ¿ya? También tenemos el vaso, que el vaso es un órgano plano, ovalado, que está a este costado, costado izquierdo, que está situado, bueno, en la parte superior izquierda del abdomen. En su interior vamos a encontrar muchos folículos linfoides, que son agrupaciones de células en conjunto, como grupito, que van a tener linfocitos encargados de destruir patógenos, ¿ya? Que han alcanzado el sistema circulatorio, sanguíneo, linfático, etc., ¿ya? Parte del drenaje. Y también destruye eritrocitos viejos o anormales, ya los eritrocitos van en la sangre, ¿ya? Y bueno, el apéndice, que ya les dije, es un órgano que está cada vez más en desuso. Dentro tenemos bacterias, tenemos un montón de microorganismos que en situaciones normales no estalla, no genera una inflamación, dolor, que generalmente los hombres lo pasan súper mal. Pero a medida que ha ido evolucionando el ser humano, eso ya se ha ido perdiendo y generalmente se opera para extraerlo, tal como las muelas del juicio, ¿ya? A nivel de tejido linfoide, vamos a encontrar tres. Uno es la médula ósea roja. Tienen que pensar que el hueso que tiene los picapiedras en la cabeza, tienen dos cabecitas y un lado que une estas cabecitas, ¿ya? Adentro de este hueso vamos a encontrar, sobre todo en las esquinas, en las epífisis, el hueso largo tiene dos cabezas que se llaman epífisis y el conducto que los une se llama diáfisis, ¿ya? Esto es extremadamente específico, pero es para que se hagan una idea. En las epífisis, en los extremos, vamos a encontrar una médula ósea roja, ¿ya? En donde ahí vamos a encontrar las células que queremos estudiar. Y también en el conducto que los une, eso tenemos un tejido adiposo. Ya no crean que el hueso es duro completamente por dentro, sino que también tiene ciertos tejidos que son blandos, ¿ya? Y ahí la importancia de cuidarse y no tratar de romperse tantas veces. Bueno, la médula ósea roja se va a localizar al interior de huesos largos, delgados, planos. Ya generalmente se encuentra harta médula ósea roja en el fémur, ¿ya? Tenemos también en el esternón, en los huesos de la pelvis, las costillas, y al interior en esta médula ósea roja vamos a encontrar células hematopoyéticas. ¿Qué significa eso? Que son células que generan el proceso de formación de células sanguíneas, ¿ya? Y del sistema inmunitario, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Tenemos también los ganglios y los nódulos linfáticos, que son los que se ven aquí en las axilas, vemos en los cervicales, los del cuello, tenemos inguinales, tenemos en muchas partes, en verdad, y que son los que se suelen deteriorar cuando existen tumores, ¿ya? Cuando existe un cáncer, por ejemplo, generalmente estos ganglios son los que están comprometidos y que generan neoplasias, ¿ya? Y también tenemos las placas de Peyer a nivel del sistema digestivo, específicamente el intestino delgado dentro de las glándulas digestivas. Bueno, a nivel de células, que era lo que les estaba explicando aquí, les dije ya que provienen de la médula ósea y se generan mediante el proceso de eritropoyesis, ¿ya? Este es el proceso de eritropoyesis que ocurre dentro de los huesos, ¿ya? Y existe una célula precursora que va a generar distintos mediadores para generar los famosos leucocitos. Estas células que vemos aquí, eritrocitos, glóbulos rojos que transportan la hemoglobina, el oxígeno nuestro, las plaquetas, que son las que generan regeneración celular cuando hay un accidente, cuando hay una herida, se quedan ahí esperando a solucionar el error que ocurre en esa zona, junto con la inflamación, junto con una coagulación, etcétera, etcétera, y los leucocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos y monocitos, ¿ya? Estas células son de circulación libre, ¿ya? Siempre las vamos a encontrar
en la sangre, y estos, bueno, también pueden incluso algunos atravesar ciertos tejidos, ¿ya? Y el proceso genera toda una diferenciación aparte de una célula precursora. Algo viene el chat. Ay, lo siento, ya voy a ir un poquito más lento. Aquí les puse una imagen, ¿ya? En donde podemos diferenciar estas células que son las que nos interesa estudiar el día de hoy. La eritropoyesis es el proceso de formación celular sanguínea, ¿ya? La eritropoyesis genera los glóbulos rojos, genera las plaquetas y genera los leucocitos, ¿ya? Esto es sistema sanguíneo, los trombocitos también son sistema sanguíneo y los leucocitos son sistema inmune, pero todas estas células trabajan en conjunto, ¿ya? Estos leucocitos acá los tengo diferenciados, ¿ya? Esto en histología, si es que hay gente aquí que entre a ciencias de la salud, les va a tocar un ramo de histología, van a estudiar los tejidos entre rosado y morado con las tinciones y tienen que diferenciar células, ¿ya? ¿Cómo diferenciar estas células? Los leucocitos los tenemos por aquellos que tienen gránulos, conocidos como granulocitos, y los agranulocitos, que no tienen estos gránulos. Tienen citoplasma porque son células, pero no tienen estos granulocitos que los hacen que sean manchados como dálmatas. ¿Ven mi cursor por casualidad? ¿O no lo ven? Sí, creo que sí se ve. Ah, ya, maravilloso, genial. Ya, aquí hay otra imagen en donde se ve la célula precursora, la inicial, ya la célula madre, que va a generar dos progenitores, el mieloide y el linfoide, donde vamos a encontrar los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, los monocitos, que tiran a los macrófagos. Los macrófagos, acuérdense que son en el video, es ese monito gris que se comía a esa babosa que era la bacteria, ¿ya? Tenemos los eritrocitos, las plaquetas, y por el otro lado tenemos un progenitor linfoide que tira a los linfocitos T, los linfocitos B, y las natural killer, que eran las que llegaban al final de la historia a destruir todo, ¿ya? Sigamos. En cuarto lugar vamos a encontrar las moléculas inmunitarias, que es el último nivel de los componentes del sistema inmune, que corresponden a proteínas que van a participar en la defensa del organismo destruyendo estos agentes, ¿ya? Activan muchos mecanismos de trabajo. Piensen que es como ese juego del teléfono con los amigos que uno iba mandando el mensaje y ya, esta situación es muy similar, ¿ya? Son proteínas que van a participar en la defensa del organismo, destruyendo estos agentes, así como también activando las células inmunitarias, no solo por las barreras, ¿ya? Vamos a encontrar tres importantes, son tres áreas importantes de moléculas inmunitarias. Tenemos el sistema de complemento, que es súper complejo, no necesitan aprendérselo, ¿ya? Esto es bastante específico. Los anticuerpos, que eso sí es importante que lo entiendan para poder después evaluar lo que son las vacunas, y también tenemos las citoquinas. En esta imagen pueden ver, por ejemplo, aquí van células que puede ser perfectamente un virus, por ejemplo, el coronavirus, y aquí vamos a ver moléculas inmunitarias que van a ir pasando a través del mismo torrente y van a ir compartiendo el espacio, ¿ya? Y ahí la importancia de por qué un linfocito B o un linfocito T puede actuar con ellos, tanto generando la memoria, acordándose de él, atacándolo, etcétera, etcétera, ¿ya? A nivel de complemento, algo súper básico y grande, si se fijan, tenemos tres, la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Insisto, esto no entra en su prueba. Imagínense que esto es, por ejemplo, no sé si conocen el juego del cuarto rey, cuando van de carrete con los amigos, donde cada carta del mazo tiene un rol. Ya, bueno, aquí imagínense que son cada carta del mazo que tiene una función, ¿ya? Entonces, coloco una carta, por ejemplo, no sé, en la carta del vikingo, en donde todos tienen que jugar al vikingo. Uno dice vikingo 1, y el resto tiene que estar remando, tiene que estarse moviendo, riéndose. Todos están participando aquí. Yo llamo al C1, llega al C4, al C2A. Son muchos walkie-talkies enviando señales para poder generar la reacción del sistema de complemento, activando las células del sistema inmune, activando procesos epiteliales, endoteliales de trabajo, ¿ya? Para que lo sepan. Existe una vía clásica, una vía de la lectina y una vía alternativa, pero la verdad es que todas llegan a la lisis de células que están defectuosas. Eso es lo importante. Luego tenemos, bueno, el resumen del sistema de complemento, todas estas llamadas de walkie-talkie de teléfono.
van a generar estas acciones. Un aumento de la permeabilidad vascular, esto se va a distender, puede haber una contracción del músculo liso de las venas y de las arterias, existe una degranulación de los mastocitos, que son las células que vimos anteriormente acá arriba, ayuda a la fagocitosis. ¿Qué significa eso? Comerse al microorganismo, deteriorarlo, ¿ya? Y eso ocurre mediante un proceso llamado opsonización. Da lo mismo, esto no lo tienen que saber, ¿ya? Activa y genera quimiotaxis en los neutrófilos, como esta célula la vimos arriba, ¿ya? Son distintos procesos, hay neutrófilo, sinófilo, basófilo, cada uno va a actuar con diferentes lisocimas, con diferentes enzimas que generan estos gránulos para atacar al agente invasor, ¿ya? Hay lisis de bacterias, rompemos virus, los degradamos, y también hay lisis de células extrañas, ¿ya? Luego tenemos los anticuerpos, que los anticuerpos son un grupo de proteínas que se van a encontrar en la sangre y en el tejido extracelular, que vemos en la imagen de aquí, que están circulando, y también se conocen como inmunoglobulinas, quizás las conozcan por ese nombre, ¿ya? ¿Alguien tiene una voz? Escucha el micrófono. ¿No? Ya. Seguimos. La molécula de anticuerpo, ya que es esto, consta de 4 cadenas polipeptídicas. Aquí tenemos una, otra, esta y esta. Vemos 2 completas y otras que son hasta la mitad, ¿ya? Son 2 cadenas largas, idénticas, llamadas cadenas pesadas, ya porque son más grandes, y 2 cadenas cortas, idénticas, que van más arribita, ya que se llaman cadenas ligeras. Cada cadena va a tener un segmento constante y otro segmento que la va a diferenciar, ¿ya? Es un segmento constante y un segmento variable, ¿ya? El segmento variable, el que está acá arriba, ¿alguien está entrando? Ahí sí. La región variable que tenemos aquí arriba va a poseer una secuencia única de un aminoácido, ¿ya? Por ejemplo, los receptores del linfocito B que vimos en el video, la región variable de esta inmunoglobulina va a sobresalir en la célula. Imagínense esto. Esto rojo está pegado en la célula. Esto es un microorganismo, ¿verdad? Pero imagínense que esto es un linfocito y arriba tenemos una ramita, ¿ya? Aquí también lo pueden encontrar. Esta ramita que se ve aquí, en el linfocito T, en el linfocito B, ¿ya? Esos son los anticuerpos. Y aquí estaba, perfecto. Por ejemplo, podemos realizar una analogía. La región variable es la parte de una llave, por ejemplo, que esa llave o esta compuerta se va a activar solamente con un antígeno. Que este antígeno va a provenir del microorganismo que llegó de afuera, ¿ya? Y que activó este sistema inmune, ¿ya? Entonces tenemos un complejo de llave-cerradura para que esto funcione y se active. Esto va a generar señales a la célula para que pueda activar al sistema, ¿ya? La unión de este antígeno con este anticuerpo activa varios mecanismos de defensa, ¿ya? Tenemos la neutralización del patógeno, incrementar la fagocitosis, que se lo coman, que lo muerdan, que lo desarticulen del sistema, y activa el complemento que eran las llamadas telefónicas por walkie-talkie que les había dicho para activar la inflamación, la dilatación vascular para poder atacar la infección que se ha generado, ¿ya? Desactivamos al patógeno o a sus toxinas, porque hay distintos microorganismos, uno que su presencia ya es malvada, o hay otros que su toxina, lo que generan adentro de nosotros, es nocivo, ¿ya? Y esto va a perder su capacidad de unión a la célula huésped a la cual ella se estaba alimentando, ¿ya? Tenemos una estimulación de esta fagocitosis que se come mediante la opsonización, y tenemos la activación del sistema complemento, ¿ya? Dentro de estas patitas celestes, estas inmunoglobulinas, tenemos los tipos de inmunoglobulinas. Ya las más conocidas son estas 5: IgM, IgG, IgA, IgE, IgB. Si alguien ha tratado de leer un paper de inmunología de COVID, lo más probable es que se encuentre con alguna de estas, ¿ya? Porque son marcadores celulares que activan la respuesta inmune, ¿ya? Tenemos la IgG, que es una de las más abundantes, protege contra bacterias y virus, por ejemplo, cuando se genera una infección, intensifica la fagocitosis, que se coma el microorganismo, neutraliza toxina, activa el complemento, ya lo mismo que escuchamos delante.
es la única clase, y esto es muy importante, es la única clase de anticuerpos que cruza la placenta. Acuérdense que entre el feto y la madre hay ciertos niveles de protección, ¿ya? Pero esta inmunoglobulina logra traspasar, y esto genera inmunidad también en el nuevo ser vivo que viene en camino, ¿ya? Tenemos las IgM que van a activar el complemento, aglutinan, ¿ya? Y genera la muerte de los patógenos por lisis, las rompe, ¿ya? Tenemos también el IgA, que el IgA va a dar protección en las mucosas respiratorias, digestivas, internas nuestras contra las bacterias y los virus, ¿ya? La vamos a encontrar en el sudor, en las lágrimas, la saliva, el moco, la leche, por ejemplo, secreciones gastrointestinales, etc. Ahí. Después tenemos la inmunoglobulina E, que se va a localizar en células de los basófilos, va a reaccionar ante los alérgenos, por ejemplo, el pasto, ahora en el periodo de primavera, todos se activan por esta inmunoglobulina, ¿ya? Por una exacerbación del sistema, ¿ya? Y brinda con protección, por ejemplo, contra gusanos parasitarios, ¿ya? Cuando uno se come una carne cruda, cuando uno come ceviche o come en una pescadería de mala muerte, esta se encarga de proteger y tratar de combatir estos gusanitos que vienen en la comida o lo que uno está tomando, ¿ya? Y bueno, las IgD, que en verdad lo que más se conoce es que activa los linfocitos B de memoria, ¿ya? Luego tenemos las citoquinas, que son las últimas, ¿ya? Estas citoquinas son marcadores, son señales como green flags, si por ahí están las red flags, y estas son las green flags, ¿ya? Son banderas verdes del sistema, son sustancias proteicas, son de pequeño tamaño, que estimulan e inhiben funciones de las células normales del organismo del sistema inmune, ¿ya? Algunas me van a estimular la proliferación de células sanguíneas, por ejemplo, tenemos una anemia, tenemos que generar más glóbulos rojos, o tenemos leucocitopenia, bajos leucocitos, tenemos que generar más leucocitos y manda las señales para crear estas células en la médula ósea, ¿ya? Otras van a regular las actividades celulares, por ejemplo, de defensa inespecífica, ya tenemos las interleuquinas, son muchas. Esto no se lo tienen que aprender, solamente para que tengan una idea, ¿ya? Y estas son las que se encargan de activar a las células natural killer. Ya las natural killer funcionan con estas señales, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O sigo con el ítem 2? El ítem 1 era el más complejo, era el más difícil. Ya ahora con esto empezamos a irnos más rapidito. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Ya. Seguimos entonces. Espero que me estén escuchando. No sé si me caí. Ya. Respecto a las barreras defensivas, ya la mantención de la homeostasis, del control del bienestar del organismo va a implicar un continuo enfrentamiento y ataque a los agentes que llegan al cuerpo, ¿ya? Que van a modificar nuestro medio interno como externo también, ¿ya? A pesar de que hay una exposición prolongada, constante, a muchos patógenos a lo largo de nuestra vida, muchas de las personas se van a mantener saludables, ¿ya? Y eso es gracias a la eficiencia de todo este sistema inmunitario, ¿ya? A su vez, no solo el sistema inmune se conoce por las células, por las moléculas, por los órganos, por los tejidos que hemos visto, sino que también tenemos barreras en el cuerpo que se van a encargar de hacerle frente a estos microorganismos, ¿ya? La primera línea de defensa, barreras defensivas primarias, es la que genera una mayor protección a muchos de los invasores extraños, ¿ya? Está constituida por 3 tipos, son mecánicas, químicas o biológicas, y mientras estas barreras permanezcan intactas, pocos invasores van a poder penetrarnos a nuestro cuerpo. Aquí influye la nutrición de uno, el cuidado, el ejercicio, estar en óptimas condiciones para hacer frente a un microorganismo nuevo, ¿ya? Tenemos de 3 tipos: mecánicas, químicas y biológicas. Dentro de las mecánicas vamos a tener la piel, el cerumen, los pelos y la mucosa respiratoria, ¿ya?
las células muertas del cuerpo, de la piel, de la epidermis, la piel tiene una epidermis, una dermis y una hipodermis más abajo, van a formar una capa donde van a quedar adheridos los microorganismos aquí, y los virus no pasan para abajo, ¿ya? Y esto es debido al pH, a las secreciones que libera la piel, la presencia de vello, y hay la importancia de tener vello en ciertas zonas, ¿ya? No hay que ser lampiños tampoco, es importante tener pelo. Es importante el cerumen de los oídos, por ejemplo. Hay mucha gente que usa los cotonetos y empuja mucho el cerumen hacia el fondo, pues tienen que ir al otorrinolaringólogo para que le saquen el tapón de cerumen, ¿ya? Es importante su presencia, no tienen que volverse locos sacándoselo porque es algo normal y es fisiológico para el correcto funcionamiento. Si ustedes se les infectan, tienen una otitis, lo pasan pésimo, ¿ya? Retienen los cuerpos extraños hacia el oído externo. Incluso se han encontrado legos, los juguetes de lego plástico. Hay gente que le entran insectos, no sé cómo, de verdad, pero hay gente que tiene insectos adentro y eso queda en el cerumen para que no ingrese al cuerpo, ¿ya? E impide su penetración al oído medio e interno. Acuérdense que el oído tiene oído externo, oído medio y oído interno. Todo lo que es externo, no sé, polvo, tierra, cotonito, algodón, insecto queda en el oído externo, no pasa. Y eso en gran parte es debido al cerumen, porque así no rompemos la capa timpánica, ¿ya? Y bueno, los pelos ya les expliqué que son importantes. Tenemos también la mucosa respiratoria porque tenemos un barrido ciliar. Dentro de las células de la mucosa respiratoria tienen estos pelitos que van a ir empujando todo lo que no corresponde. Y esto también genera los flemas, por ejemplo, que caiga moco. ¿Por qué? Porque el moco trae cosas que no debieran entrar al organismo. ¿Ya? Es la importancia que no se tiene que comer los moquitos. Por algo son salados. Tienen cosas que son malas. ¿Ya? A nivel químico, tenemos hartas cosas. En la piel, entre la hipodermis y la epidermis, vamos a tener cruzados los vellos. Y los vellos siempre están asociados, por ejemplo, a un músculo, que hace que se erecte el pelo. Por ejemplo, cuando tienen frío o sienten que no sé, que alguien los está peinando y se les coloca la piel de gallina cuando están viendo una película de miedo, es gracias a ese musculito que tiene cada pelo de nuestro cuerpo, ¿ya? A su vez está adosado una glándula sebácea, que genera el sebo, ¿ya? Y a su vez tenemos una glándula sudorípara que va directo hacia la epidermis que genera el sudor, ¿ya? Esto trae componentes químicos, un montón de cosas que evitan que ingresen microorganismos aquí, que frente a una injuria, frente a una lesión, esto se corta. Y ahí es cuando generan la infección, porque aquí se supone que es un campo estéril y arriba no, ¿ya? Tenemos también la saliva. La saliva viene por muchas glándulas. Tenemos la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Estas tres nos van a generar por diversos conductos que caiga saliva en nuestra boca, ¿ya? Y hay la importancia de que se laven los dientes también. Esta saliva vamos a tener un componente que se llama lisozima, que es una enzima que impide el desarrollo de agentes patógenos. Pero no porque exista esta lisozima, ustedes pueden decir, no, si una noche yo puedo no lavarme los dientes. Se tienen que lavar los dientes igual porque la enzima tampoco es de oro, ¿ya? Hay agentes que uno los tiene que remover, la suciedad, el sarro de los dientes, etc., ¿ya? Tenemos las lágrimas. Las lágrimas son súper importantes porque tienen tres capas. Tenemos una capa lipídica que evita su evaporación, ahí porque siempre nuestros ojos están lubricados, ¿ya? Porque esta capa lipídica impide que con la temperatura del exterior e interior se evapore el agua, ¿ya? Tenemos una capa acuosa también que va a tener componentes antibacterianos para impedir una infección acuosa, o sea, una infección ocular, perdón, y también tenemos una capa mucosa al interior. Es una capa que contiene mucina, ¿ya? Que son glucoproteínas que permiten como un buen estadio de las otras capas también, y también tienen una integridad a nivel de la superficie ocular, ¿ya? Eso respecto a las lágrimas. Y los jugos gástricos, ¿ya? Esta es una glándula. Imagínense que adentro del estómago, adentro del intestino, uno lo ve así como cuando comen guatitas que se ven como ciertas fimbrias, ya, así es, pero hacia adentro. Hay unas que salen y otras que entran. Las que entran son glándulas
donde vamos a encontrar distintos tipos de células que no son importantes mencionarlas, solamente decir que aquí se secretan muchas cosas, entre ellas el ácido clorhídrico, que es el más conocido, que destruye agentes patógenos, cambia el pH de las comidas, neutraliza un montón de cosas, y esto también es parte de una barrera importante. Esto genera que si comemos algo que está podrido, un pan que está con moho y no lo vieron, por ejemplo, la presencia de estos ácidos generan que sea imposible que se desarrolle una bacteriemia o que haya una proliferación celular de microorganismos, ¿ya? Y tenemos las biológicas. Las biológicas, las más conocidas son dos, la flora intestinal y la flora vaginal, ¿ya? Tienen que entender que adentro del intestino tenemos bacterias, ¿ya? Hay bacterias que son buenas para nosotros porque permiten la absorción de nutrientes, como hay otras que generan lamentablemente daño. ¿Por qué? Porque se cambiaron de segmento, se subieron a un órgano que no correspondía, por regurgitación, por vómito, etcétera, lo que sea, ¿ya? Ejemplo de eso son las bifidobacterias, la Escherichia coli, por ejemplo, las lactobacillus, esas siempre están en el organismo y es bueno que estén, ¿ya? Generan una simbiosis entre ellas para poder generar la absorción de nutrientes adecuada, ¿ya? Ahora, tenemos unas que son malvadas también que pueden venir del exterior, que son como el Clostridium difficile, las enterococos y las Campylobacter, que van a generar distintas patologías gástricas, digestivas en general. Y también tenemos la flora vaginal, ¿ya? La flora vaginal tiene un pH especial, tiene un mucus especial, tiene la existencia de ello es importante, pero a la vez uno tiene que cuidarla, ¿ya? Mediante prebióticos, beber mucha agua, ojo con la ropa interior, por ejemplo, limpiarse al sentido correcto, no usar jabones, tiene que ser con agua, no aguantar la orina, es súper importante, y cambiarse obviamente la ropa cuando uno se está bañando en una piscina o en el mar, ¿ya? Importante aquí es la presencia de los probióticos y los probióticos y los prebióticos, que van a generar un correcto ambiente de simbiosis para las bacterias que habitan ahí y que nos cuidan, ¿ya? Dentro de las barreras defensivas secundarias vamos a tener la famosa inmunidad innata o inespecífica, ¿ya? ¿Alguien conoce algo de esta inmunidad? ¿Les suena? No les pregunté si en el colegio les habían enseñado inmunidad. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno. Va a corresponder a la primera respuesta del sistema inmune cuando una sustancia extraña atraviesa la barrera primaria, las barreras físicas de soporte, ¿ya? La inmunidad innata o inespecífica se va a encontrar en todas las personas desde el momento en que se nace, ¿ya? Es parte del proceso gestacional desarrollar este sistema inmunitario innato o inespecífico, ¿ya? Y se caracteriza por su capacidad de reconocer agentes patógenos por patrones moleculares, ¿ya? Que va a traer como su carnet de identidad al microorganismo. ¿Qué inmunidad la reconoce? Es esta inmunidad, ¿ya? Y va a generar distintos procesos para atacarlo, y el más conocido es el que se media por la inflamación, ¿ya? Las células que participan en la inmunidad innata son los macrófagos, son los mastocitos, los granulocitos, eosinófilos, neutrófilos, etc. Estas células van a responder rápido, ¿ya? Porque ¿cuál es su mecanismo? Sin importar lo que sea, yo solo sé que es microorganismo, lo quiero destruir, ¿ya? Para evitar que se desarrolle esta infección, ¿ya? Les coloqué aquí una imagen que encontré entretenida. Aquí viene el macrófago, que era el que también veíamos en el video, que necesita esta bacteria, le gusta el antígeno de reconocimiento, le gusta el carnet de identidad a esta bacteria y se la va a ir a comer, ¿ya? Ese es su rol. Matar la bacteria, matar el virus, que llegan muchos. Generalmente los microorganismos son más grandes en tamaño que las células inmunitarias, pero llegan todas y lo atacan igual. Es como cuando uno ve un insecto muerto y llegan las hormigas, o se te cae un pedazo de pan y llegan las hormigas, es así, ¿ya? Luego viene la barrera defensiva terciaria, que esta va a corresponder a la inmunidad adquirida o específica, ¿ya? Es un mecanismo de defensa mucho más evolucionado, ¿ya? Se estimula luego de la exposición a agentes infecciosos, pero cuando ya pasamos la barrera primaria, pasamos la barrera secundaria, entonces ya el organismo dice, hey, necesitamos más atención aquí, ¿ya? Su capacidad e intensidad defensiva aumenta,
después de cada exposición subsiguiente a determinado organismo. Aquí es la importancia de la analogía que les estaba diciendo, por ejemplo, las pestes, que nos da cuando niños 1 o 2 veces y después no nos da más. La primera vez hacia esa peste uno lo va a pasar pésimo, las mamás dicen, no, mi niño se llenó de roncha o tenía peste escarlatina, y ya después le dio de nuevo, pero ya era más suave, no le dio fiebre, no se sentía mal, y ya nunca más lo desarrollan cuando son adultos. ¿Ya? Eso gracias a la inmunidad adquirida. Presenta distintas características de esta inmunidad. Una de ellas es la diversidad, que permite que este sistema inmune responda a una gran variedad de antígenos extraños, o sea, de células, de microorganismos, varios. Se estima, por ejemplo, que nuestro sistema inmunitario, cuando está en óptimas condiciones, puede distinguir entre 109 a más de 1000 antígenos diferentes en simultáneo, ¿ya? Los mecanismos implicados moleculares que vimos anterior producen una amplia variedad de procesos que generan el desarrollo de trabajo de los linfocitos B, que son aquellos de memoria que guardan este antígeno de este microorganismo y dice, necesito atacarlo, me acuerdo de él, él llegó hace 5 años a este cuerpo y tengo que matarlo ahora porque ya sé quién es, no necesito estar 14 días de nuevo enfermo desarrollando inmunidad porque ya la tengo, ¿ya? De eso se trata. Otra cosa es que es específico para cada antígeno, ¿ya? Por eso es que tenemos muchos linfocitos B y la idea es que los niños, por ejemplo, pasen por distintos resfriados. Es bueno que el niño se enferme, es bueno que el niño se resfríe en el jardín infantil, en el colegio, porque eso desarrolla su sistema inmune, ¿ya? Lo trabaja, es bueno, ¿ya? Muchas mamás dicen que es malo, pero en verdad están haciendo que su organismo trabaje para lo que fue hecho, ¿ya? Dentro de la especificidad se puede decir que da lugar a que cada microorganismo genere respuestas específicas en su contra, ¿ya? La memoria, el que el linfocito B se acuerde de ese antígeno por los siglos de los siglos, ¿ya? La exposición de este agente extraño al sistema inmune va a mejorar su capacidad de responder para que cuando exista una reexposición pueda enfrentarlo de mejor manera, ¿ya? Entonces, cuando yo me enfermo por tercera o por cuarta vez, ya van a ser respuestas más rápidas y más eficientes, no voy a sentir tantas dolencias, tantas mialgias, fiebre, moco, tos, etcétera, etcétera, toda la sintomatología de un resfriado, de una enfermedad, ¿ya? Tenemos también la especialización, que va a generar una respuesta óptima a la defensa de este microorganismo, como la inmunidad celular e inmunidad humoral, ¿ya? Esta inmunidad se divide en estos dos tipos de inmunidad que lo vamos a ver después, ¿ya? Y tenemos que es autolimitado porque permite al sistema inmunitario disminuir de intensidad todo el sistema de complemento que activa todas las señalizaciones, todas las células implicadas. ¿Por qué? Porque ya existe una memoria en el libro, ¿ya? Y tenemos también que hay una ausencia de autorreactividad, que es una de las propiedades más importantes del sistema inmune, porque brinda la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño. Y cuando se rompe esta característica es cuando empiezan a desarrollarse patologías autoinmunes, cuando nuestras propias células atacan a nuestras propias células. O sea, un linfocito B ataca a un propio linfocito B, o un propio linfocito T activa y trata de destruir a un propio linfocito T, o dos macrófagos están peleando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta propiedad también es compartida con la inmunidad innata, ¿ya? Porque también puede ocurrir entre basófilos y eosinófilos que se pueden ir atacando. Tenemos dos tipos de inmunidad adquirida. Tenemos una inmunidad mediada por células y una inmunidad humoral que está mediada por moléculas inmunitarias, las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿ya? Entonces, tenemos que la inmunidad celular va a estar este antígeno, ¿ya? Que es parte del virus gigante, es parte de la bacteria gigante, llega a la célula, presentará muy feliz a decirle al linfocito T, oye, tenemos a un impostor en el cuerpo y tenemos que atacarlo. El linfocito T lo estudia, le hace un escáner y dice, perfecto, y va a ir a comandar al linfocito B y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que ir a atacar a este virus. Entonces el linfocito B en su memoria genera estos anticuerpos que son específicos para este antígeno del microorganismo, entonces cuando lo ve de nuevo, lo ataca. Le genera todos estos anticuerpos, le inyecta estas agujas en la membrana plasmática, entonces pues cuando pasan los linfocitos T
pasa el natural killer, pasa los macrófagos, se lo comen, ¿ya? Esa es la historia. Esto está mediado por un montón de moléculas, de proteínas que antes sí nos enseñaban, pero ahora no son importantes. Y eso creo que es un gran plus que tienen todos ustedes, ¿ya? A modo de casi resumen de esto, les dejé aquí una imagen que se las voy a leer porque es muy gráfica y muy bonita. Cuando un agente infeccioso nuevo entra en el cuerpo, no tenemos anticuerpos contra ellos porque es nuevo. Los linfocitos B necesitan algunos días para madurar y empezar a liberar los anticuerpos. O sea, tienen que procesar la existencia de este microorganismo, ¿ya? Los primeros anticuerpos que se van a liberar son las inmunoglobulinas, generalmente las IgM, ¿ya? Los anticuerpos van a neutralizar y eliminar estas amenazas. Aquí se ve una pelea garrafal. Algunos días después, cuando uno ya está con tos, con fiebre, con mialgia, acostado en la cama y se siente pésimo, los linfocitos B empiezan a liberar otro tipo de anticuerpos, que son los IgG de memoria, ¿ya? Estos anticuerpos van a permanecer en la circulación sanguínea linfocítica, dependiendo de la infección, pueden durar más o menos tiempo en el lugar, ¿ya? Y mientras estén en circulación, estos anticuerpos junto a otras células del sistema inmunitario van a ayudar a frenar estas nuevas infecciones, ¿ya? Entonces, cuando venga de nuevo, este linfocito va a decir, oye, yo ya te conozco, te ataco, y nos evitamos toda esta vuelta porque ya la vivimos, ¿ya? El tiempo que las inmunoglobulinas permanecen en circulación va a depender del patógeno y de cómo se desarrolla la infección. Si es un gusano, si es un hongo, si es un virus, si es una bacteria. No solo nos protegen los anticuerpos contra los virus, también están los linfocitos T, que les estaba nombrando y que también aparecen en el video, con un casco y la letra T que estaba en roja, ¿ya? Que van a eliminar a las células infectadas inmediatamente, ¿ya? Y a su vez, por ejemplo, las vacunas, que las vamos a hablar después, buscan producir niveles altos de inmunoglobulinas durante años, ¿ya? Generalmente IgG de memoria, para conseguir que los linfocitos T nos protejan ante las infecciones futuras de estos microorganismos, ¿ya? No es tarea fácil y por eso hay que crear buenas vacunas a tiempo, y que eso también genera tiempo, son un proceso lento. Generalmente las vacunas se demoran 8 a 10 años en estar listas, pero bueno, ahora hemos visto que con la pandemia se han demorado un poquito menos por acortar los procesos legales, ¿ya? En resumen de esta primera parte de la clase, tenemos el estudio del sistema inmune a nivel de macromoléculas, que tenemos el sistema complemento, que eran los walkie-talkies y las llamadas, tenemos las inmunoglobulinas, que eran los tipos de anticuerpos específicos, y las lisosimas y otras proteínas encargadas, presentes en distintas células, las lágrimas, ¿cómo se llama?, en la saliva, etcétera, que van a combatir una barrera primaria. Después tenemos a nivel de organelo las lisosimas que generan, o sea, los lisosomas que generan las lisosimas y otras peroxidasas para romper ciertas moléculas, y el retículo endoplasmático rugoso para generar las proteínas encargadas de romper las moléculas de los microorganismos. Luego tenemos a nivel de célula, que vimos varios tipos, los linfocitos B, T, natural killer, macrófago, monocito. Tenemos también las células dendríticas también, eosinófilo, basófilo, neutrófilo. Después tenemos a nivel tejido, linfoide, conjuntivo, que trabajan en simultáneo para combatir los microorganismos. A nivel de órgano, el timo, la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos. Y a nivel de sistema, todo esto te va a generar el sistema inmunitario. Sistema de defensa multifactorial, que va a proteger al organismo de elementos extraños y que podemos combatirlos mediante dos tipos, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata por barreras externas, las mecánicas que ya las vimos, las químicas que también las vimos, y las biológicas también. Como también barreras internas, el complemento, los interferones, célula inmunidad innata, la inflamación y la fiebre, ¿ya? Cuando esto ya pasó y el microorganismo sigue vivo, se activa la inmunidad adquirida, en donde tenemos trabajo mediante la inmunidad humoral, mediado por los linfocitos B, que van a generar memoria, y se pueden diferenciar también en célula plasmática para liberar estos anticuerpos e inyectarlos en el microorganismo que está circulando. Y tenemos el otro nivel a nivel celular, mediado por linfocito T, que también va a generar células de memoria, duran un poquito menos que las células B. Tenemos los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T de ayuda, que son CD8, CD4, que activan ciertos MH1, MH2, pero eso no es importante que lo sepan. Llegamos a la mitad. Aquí está la asistencia.
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les parece un break? Unos 5 minutos. Catherine, veo que pusiste cuál es la diferencia. ¿Diferencia de qué cosa? ¿Cuánto falta? Me falta un solo tema, que es memoria inmunológica. Es poquito. Es mucho menos de todo lo que hemos visto. ¿Alguien tiene dudas? Avísenme si no le funciona el código de la asistencia. Sí, obvio. Mando el tiro, espérenme. Voy a dejar de compartir para encontrarlo. Lo voy a enviar a todos. No, todos en la ahí sí. Gracias, Araceli. Traté de hacerlo lo más gráfico posible, con imágenes, con diagramas, porque el sistema inmune al fin y al cabo hay que estudiarlo como una historia, como la historia de Marvel, la continuidad entre los superhéroes, lo mismo aquí. Siempre se están activando a todos. Hay que entenderlo como una historia, un hilo conductor, que era lo que quería que entendieran. Voy a compartir también la pantalla. Ahí estamos en la asistencia. ¿Les parece seguir a las 7:12 o a las 7:15? Los leos. Está aquí arriba. Ya puse para todos, ¿no lo ven? Voy a intentar colocar eso. Sí, gracias, Catalina. No sé si me siguen escuchando mientras pasan los minutos, los que no hayan ido al baño o no se hayan preparado un té. Estas imágenes, si pueden, guárdenlas, porque esto les va a ayudar mucho en histología. Les van a mostrar un PPT con distintos cortes y van a decir en qué cuadrante encontramos un neutrófilo o cuántos basófilos vemos en el tejido. Podemos ver, por ejemplo, que los granulocitos, aparte de tener gránulos, los núcleos, estos son los núcleos, son multilobulados, ¿ya? Este que parece literalmente un riñón, que el riñón tiene dos entradas y distintos gránulos, y que los linfocitos, los monocitos, los granulocitos son un núcleo más conservado, más liso, un poco más homogéneo, tienen más citoplasma así,
esto les va a ayudar mucho. A mí me costó mucho entenderlo cuando estaba estudiando histología, así que por eso se los puse. Y luego, ¿dónde estaba aquí? Las... Partimos en 2 minutitos más. ¿Alguien tiene alguna duda? Algo que le llame la atención. Ya, chicos, seguimos con la segunda parte y es muy cortita, en verdad, muy cortita. Vamos a cerrar aquí. Ya. Respecto a la memoria inmunológica, tiene que ver con los linfocitos, ¿ya? Los linfocitos T, los linfocitos B que van a generar esta memoria, que digo yo, este libro de recuerdo que va a generar que cuando llegue el microorganismo, oye amigo, yo te conozco, ya no necesitamos estar 14 días trabajando, así que fuiste bueno, te fuiste para el lobby y lo mata, ¿ya? Este proceso de memoria inmunológica es la capacidad que tiene este sistema de activarse rápidamente después de un segundo encuentro a este microbio, ¿ya? Y tiene la capacidad de recordar una infección. Puede responder más rápido también, vigorosamente, más fuerte, ante un segundo encuentro, ¿ya? Tenemos que la primera exposición de un antígeno va a estimular una reacción primaria del sistema innato. La inyección de un antígeno a un animal hace que aparezcan anticuerpos específicos entre 3 a 14 días, que es lo que se demora el sistema inmune innato en trabajar. Y luego de eso trabajamos con la memoria inmunológica, que es lo vital de la inmunidad adaptativa, ¿ya? Dentro de esta memoria inmunológica tenemos distintas formas de adquirirla, ¿ya? Tenemos mediante métodos pasivos, generar una inmunidad pasiva, o una inmunidad activa, ¿ya? La inmunidad pasiva es la protección contra una enfermedad que está proporcionada por anticuerpos creados fuera, fuera del organismo, ¿ya? Perdón, no, dentro del organismo, sí, bien. ¿Cómo se genera esto? No hay una exposición previa al agente patógeno, ¿ya? Tiene un efecto inmediato, pero es de cobertura a corto plazo, porque si no necesita los linfocitos B para que trabaje, y tiene una acción en específica, o sea, hay un microorganismo en el camino y el macrófago va a ir a comerse la babosa igual, lo que vimos en el video, independiente de que esa babosa hubiera tenido una memoria, ¿ya? Es parte de la inmunidad pasiva. Y tenemos también la inmunidad activa, en donde sí se requiere una exposición previa a un agente patógeno, no es algo que venga desde el periodo gestacional, por ejemplo, es algo que uno lo trabaja mediante las diversas exposiciones que uno tiene a lo largo de la vida, ¿ya? Tiene un efecto tardío, se demora en encontrarse, de guardarse esta memoria de trabajo,
este símbolo que tenían los monitos en el video, que los reconocían, tienen una cobertura a largo plazo, sí, porque cuando el sistema dice, yo lo conocía, lo ataca al tiro. Y tiene una acción específica para ese microorganismo. Ahora, esta inmunidad pasiva la podemos encontrar por métodos naturales como por métodos artificiales, al igual que la inmunidad activa, ¿ya? Ay, se me repite. Aquí tenemos la inmunidad natural, que se va a adquirir por medios biológicos propios o de la madre. O sea, hay una estimulación endógena en mi propio cuerpo adentro para crear anticuerpos frente a los antígenos de los diversos microorganismos, ¿ya? Y a la vez vamos a tener una inmunidad artificial. ¿Cómo consigo esto? Bueno, se adquiere por medio de terapias, de tratamientos diversos, ¿ya? Y es una estimulación exógena, estoy ingresando algo a mi cuerpo externo para generar anticuerpos frente a los antígenos de los microorganismos, ¿ya? Ahora, entre el pasivo y activo y natural y artificial se pueden hacer distintas combinatorias, ¿ya? Que eso creo que lo vieron en matemáticas. Distintas combinaciones, ¿ya? Uno de ellos es, por ejemplo, la inmunidad pasiva, anticuerpos propios, y por métodos naturales, ¿ya? Uno de ellos es la placenta, ¿ya? Así es una placenta en la vida real. Esto es lo que sale después de que sale el bebé, ¿ya? En un parto, ¿ya? Esta placenta, bueno, imagínense que el bebé está en el periodo gestacional adentro de un globo, ¿ya? Y esta placenta, que es como un chupete, un chupón así como el sopapo del baño, se adhiere a este globo y comienza a crecer. Y de aquí es donde se transfieren los nutrientes al bebé, ¿ya? Esto es parte del cordón umbilical, que es el que se corta y que deja el muñoncito aquí en el abdomen, ¿ya? Hay gente que se come esta placenta, hay estudios que dicen que la idea de dejar al bebé un poquito más de minutos cuando ya salió del parto con la placenta hasta que la placenta deja de latir, porque tiene vasos sanguíneos, tiene irrigación, cuando eso para, la idea es dejar al bebé, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese momento se siguen pasando nutrientes importantes hacia el niño, ¿ya? Y ahí su importancia, ¿ya? Otra de las formas de encontrar inmunidad pasiva natural la tenemos en la leche, ¿ya? Y específicamente en el calostro. Aquí vemos 3 tipos de leche: el calostro, la primera leche y la leche final, ¿ya? El calostro es de un color amarillo, es espeso y no es muy abundante, es poquito, que sale los primeros 4 días, ¿ya? Es muy rico en carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que necesita el bebé, ¿ya? Y se adapta a las necesidades del recién nacido, ¿ya? Si tiene alguna enfermedad o se contagia, el calostro le ayuda mucho estos días, ¿ya? Le entrega las inmunoglobulinas necesarias para afrontar a estos microorganismos. Luego tenemos la primera leche, ¿ya? Que sale después de estos 4 días o entre medio también puede ocurrir, que es una leche de transición. Es una leche cremosa, se produce después del calostro, se puede generar entre 3 a 5 días después del nacimiento y hasta los 12 días como máximo. Es importante considerar que esto tiene mucha cantidad de agua, nutrientes, pero también trae mucha agua. A diferencia de esta, que era un concentrado multivitamínico y de componentes para batallar y activar a nuestro propio sistema inmune también. Y luego después tenemos la leche final, que es la que nos acompaña después del periodo postnatal, ¿ya? Que se produce, es un poco menos densa, es un volumen similar a la primera leche, se va volviendo más cremosa con el tiempo, ¿ya? Hasta porque tiene cantidad de lípido. Se recomienda, cuando uno coloca al bebé a amamantar, que está amamantando unos 30 minutos, porque ahí es el momento en donde se entrega el mayor aporte calórico, ¿ya? A raíz de la glándula mamaria, ¿ya? Eso en base a la inmunidad pasiva natural. El calostro contiene mucha inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Eso genera que pueda estar unos 6 meses el bebé neonato con una defensa óptima para el ambiente y mundo hostil al que llegó, ¿ya? Tenemos otro tipo, el segundo son 4. El segundo es la inmunidad pasiva artificial, que es mediante la sueroterapia. Me da mucha risa esta imagen que colocan frutas en la bolsa de suero. No están así, en verdad es un líquido transparente, de un color muy tenue, muy disuelto, y la verdad es cosa que se ve realmente así,
el paciente está sentado con una maquinita y va por goteo el trabajo ingresando a la vena del paciente, ¿ya? Estas sueroterapias técnicas consisten en la inyección de suero que viene con anticuerpos específicos, viene con vitaminas, con suplementos, que han sido preparados previamente por una inmunización de otro organismo, ¿ya? Contra alguna enfermedad. Se suele utilizar como medida curativa y en algunos casos de emergencia como el tratamiento de algunas enfermedades, por ejemplo una hepatitis, ¿ya? Prevención aguda también como infección por tétanos, ¿ya? No obstante, son efectos que no duran mucho tiempo, no perduran toda la vida, y ahí la importancia porque esto ha generado mucho negocio, mucho marketing, hay muchas empresas que entregan servicios de sueroterapia y bueno, generalmente las personas pues dicen, no, si en verdad me sentía muy bien y lo quieren de nuevo, porque es algo que ustedes no van a generar siempre, ¿ya? No van a activar realmente las células inmunitarias de memoria, ¿ya? Eso puedo decir de la sueroterapia. Luego pasamos, ahí vimos las dos pasivas, natural y artificial, pasamos a las activas. Activa natural y activa artificial. Bueno, la inmunidad activa natural se obtiene por las infecciones y el padecimiento de una enfermedad aguda, ¿ya? Me infecté, me resfrié, me enfermé, un niño que va a un jardín nuevo, a la casa de una persona nueva y se había resfriado porque había otro niño que también estaba enfermo, ¿ya? Se basa en la memoria inmunológica que se desarrolla a partir del padecimiento de esta enfermedad por un lapsus de 14-15 días, ¿ya? Se adquiere tras un primer contacto con el agente patógeno y se conserva durante muchos años, porque ya después uno no se resfría la cantidad de veces como un niño que pasa resfriado muchas veces al mes, muchas veces, no sé, en un semestre, ¿ya? Los que tienen hermanitos chicos me pueden entender ahí. Cuando una persona ha sufrido, por ejemplo, una infección por sarampión durante la infancia, la peste cristal, la escarlatina, la alfombrilla, las células de memoria, los linfocitos B que se han formado, algunos linfocitos T también, van a generar una inmunidad frente a estas enfermedades durante toda la vida. Por eso es que en la adultez uno ya no se infecta. Ahora, hay personas que igual les da, ay, lo siento, hay personas que igual les da estas pestes cuando son grandes. El tema es que cuando son grandes, personas grandes, problemas grandes. Entonces la peste se porta muy mal, la gente se desmaya estando parada, tienen un tema con la comida, no quieren comer, se sienten pésimos, sienten que se van a morir. Por eso es mejor también que nos den las pestes cuando somos niños, ¿ya? No cuando somos adolescentes ni adultos. Y tenemos en cuarto lugar la inmunidad activa artificial por medio de la vacunación, o sea, la inoculación de un preparado que se contiene el microorganismo patógeno o toxinas, ya que puede estar muerto, puede estar atenuado también, ¿ya? Porque pierde su carácter patógeno, entonces conserva una capacidad inmunogénica para nosotros, ¿ya? Al introducirse en el organismo esta vacuna, el sistema inmunitario responde fabricando los anticuerpos que habíamos visto anteriormente y activa a células de memoria, o sea, consigue la memoria inmunológica. Por lo tanto, hay una inmunidad frente a ese patógeno concreto por mucho tiempo, ¿ya? La vacunación se utiliza como medida de prevención para enfermedades. En la actualidad existen muchas vacunas contra una multitud de organismos patógenos, y es importante considerar que cuando uno vacuna sistemáticamente una población se pueden erradicar enfermedades, como fue el caso de la viruela o de la peste negra en la historia de la humanidad, que mató más gente que las guerras mundiales, y lamentablemente no existían las tecnologías que han existido ahora, como por ejemplo con el coronavirus, para erradicar la enfermedad. Se demoraron un poquito más en aquellos tiempos, en el siglo pasado. Respecto a la vacunación, tenemos distintos tipos de vacunas. Tenemos las tradicionales y tenemos las nuevas. Dentro de las tradicionales, es importante mencionar que existen 3 tipos de tradicionales. Una, mediante microorganismos vivos atenuados. ¿Qué significa esto? Que a este microorganismo se le disminuye su virulencia porque pasa por distintos animales de experimentación, ¿ya? O sea, agarro este preparado, lo inyecto en un animal, espero que en este animal se genere inmunidad, luego extraigo un fragmento de inmunidad, lo proceso en un laboratorio, lo vuelvo a inyectar en otra ratita, en otro conejo, en otro ser vivo, un mono puede ser, y así es en cadena el trabajo hasta alcanzar una inmunidad tal que no genere la enfermedad, ¿ya? Ejemplos de estos tipos de vacunas de este proceso son los de la fiebre amarilla para entrar a Brasil, por ejemplo,
sarampión, parotiditis, rubiola, que está trivalente, se le inyecta a los niños, creo que menores de 1 año. Tenemos el segundo tipo de vacuna tradicional, que corresponde al microorganismo muerto, pero está inactivado, es como un zombie, ¿ya? Esto se genera mediante tratamientos de calor, de varias modificaciones de temperatura y inyección de compuestos químicos que hacen que quede así como a morir saltando el pobre microorganismo, ¿ya? Ejemplos de estas vacunas que ocupan este preparado son los de la rabia y los de la poliomielitis, ¿ya? Y en tercer lugar tenemos los productos solubles que utilizan fragmentos específicos, conocidos como subunidades antigénicas de microorganismos. O sea, ocupamos los antígenos de reconocimiento del microorganismo, no lo que está en su interior. Porque los anteriores podíamos ocupar material genético inclusive, membrana plasmática, cosas del citoplasma, pero aquí ocupamos los antígenos, lo que está fuera de la membrana plasmática, ¿ya? Ejemplos, lo de difteria, las vacunas de la difteria y la vacuna del tétanos, ¿ya? Y tenemos, en segundo lugar, las vacunas de tipo nuevas, que estas se producen por ingeniería genética. Hay un múltiple desarrollo multifacético a partir del 2000 en adelante, que se basa en la molécula de material genético, ADN, ARN también puede ser, y en la secuencia de aminoácidos que generan estas cadenas, que contienen la información genética con la cual el organismo produce la enfermedad, ¿ya? Las investigaciones de estos tipos de vacunas se centran en mejorarlas para generar una respuesta inmunitaria más eficaz, más rápida, con nuevas vías de administración, y algo que ha sido bastante nuevo, muy reconocido en este siglo, que es la aplicación de vacunas combinadas. O sea, en la misma inyección van distintos preparados en una sola dosis que generan inmunidad para muchas cosas, ¿ya? Que eso se aplica mucho en los neonatos, los niños pequeños, para reducir el número de inyecciones en la vida, ¿ya? Tenemos dos tipos. Tenemos mediante vectores o los microorganismos vivos recombinantes, que corresponden a fragmentos específicos del agente patógeno de interés, donde se inserta un virus inocuo, ¿ya? Adentro del microorganismo, ¿ya? Este virus sirve como vector, que se le llama, una plataforma para introducir la proteína en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces se va a activar el sistema inmune, pero sin el microorganismo real. Es como, hola, ¿saben qué? Les traigo solamente la bandera verde para el reconocimiento, ¿ya? Esta proteína induce una respuesta inmunitaria por los linfocitos, inmunidad mediada, inmunidad innata, inmunidad adquirida. Ejemplo de eso son las vacunas del virus del papiloma humano, ¿ya? Que cuando yo era pequeña no eran parte del Programa Nacional de Inmunizaciones Escolar, tuve que pagarlas de forma privada y eran muy caras, eran 3 dosis muy caras. Estoy hablando de 150.000 pesos en adelante, eran bastante caras. Pero es súper bueno vacunarse eso porque, bueno, después van a conocer con experiencia de vida todas las patologías asociadas a nivel ginecológico y también psicológico que genera el tener VPH, ¿ya? Ojo que todas las enfermedades que he hablado se van a hablar en la segunda clase que tenemos el miércoles, porque ahí vamos a ahondar qué ocurre cuando nuestro sistema inmune falla, ¿ya? Así que ahí me pueden hacer todas las preguntas de las enfermedades que hemos hablado ahora, ¿ya? Y por último tenemos el tipo de vacuna nueva por material genético puro, ¿ya? Aquí tenemos la inactivación de los toxoides producidos por el patógeno, ¿ya? Y se ocupa un plásmido. No es un fragmento de virus, se ocupa un plásmido, que es material completo de información genética del microorganismo, se inserta en una célula, ¿ya? Se trabaja, se espera que se procese el material genético, se replique, se dé todo el proceso de replicación y de transcripción, maduración, y me falta otro más, no me acuerdo cuál más, para generar el material genético y poder crear las proteínas virales que se van a presentar a nuestra inmunidad, ¿ya? Y pues sean atacados por anticuerpos. El clásico ejemplo son las vacunas COVID-19, que se hacen mediante este proceso, ¿ya? Aquí a modo freak les quería hablar un poco de la historia de la vacuna. Creo que es importante que ustedes lo conozcan, lo busquen, es una historia muy bonita, en donde el médico británico Edward Jenner inventó la primera vacuna contra la viruela, ¿ya? En 1796 hizo un experimento de inmunización mediante un niño y una vaca, ¿ya?
y desde ese momento como que se fundó el concepto de vacunación, ¿ya? Vacuna viene por vaca, por si acaso, ¿ya? La historia es la siguiente. Él se dio cuenta que en el campo las mujeres que ordeñaban vacas no sufrían de viruela, ¿ya? No así la gente, por ejemplo, que estaba en la ciudad, que estaba en los poblados más grandes, ¿ya? Entonces él comenzó a estudiar, hizo estudios observacionales por mucho tiempo, lo registraba, hasta que se dio cuenta que tenían ciertas costras estas mujeres. Sacó apartado de estas células, de estas costras, y las inoculó en una herida de un niño, ¿ya? Por ejemplo, un rasmillón en el codo, en el hombro, y colocó estas costras en la herida. Esperó un par de días, después expuso al niño a la viruela y se dio cuenta de que no desarrollaba la enfermedad. Entonces, de ahí en adelante se creó todo un sistema de inmunización a nivel mundial. Hay un libro que explica esa historia, es muy bonita, en donde logró inocular a una cantidad de niños muy, muy, muy importante. Se fue a un orfanato, recogió a niños, como que los pseudo adoptó, y iba trabajando la variolización cada 7 días. Cada 7 días iba inoculando a un niño nuevo, porque si no se perdía la cadena de trabajo e inmunidad, ¿ya? Y en base a eso logró vacunar no solo a la gente, a los niños del barco, y aparte Europa, Asia, sino que se fue a América, ¿ya? Y en América logró hacer este mismo sistema de ir inoculando a los niños y ir inoculando a la gente, para que no desarrollaran viruela. Se encontró con un tema de analfabetismo muy grande, lo cuestionaron mucho, pero logró su cometido por vocación, que era lograr la inmunidad de la viruela. Y gracias a eso es que ahora nosotros no padecemos de esa enfermedad, ¿ya? Cuando tengan un tiempo pueden buscarla, es muy entretenida. En todo caso, los chinos, tiempo atrás, antes de la existencia de Edward Jenner, ya habían encontrado que aspirando las costras, molían estas costras, las aspiraban, también generaban inmunidad, que era un método distinto, no se ocupaba mediante herida. Pero después Edward Jenner lo hizo de su forma y de ahí nace el concepto de vacunación, ¿ya? A modo de cultura general, existe el PNI Nacional, Programa Nacional de Inmunizaciones, que va cambiando todos los años, se van añadiendo, se van sacando vacunas en base a los estudios poblacionales que tiene el país, ¿ya? Aquí podemos ver qué vacunas le corresponden a cada edad del niño, menor de 1 año, después cuando están en la básica, y también tenemos vacunaciones para adulto mayor y para embarazadas, ¿ya? Cuando tengan tiempo, vean. Y pregúntenle a sus papás si en verdad los han vacunado, si tienen algún registro, si tienen algún cuaderno, alguna foto, algo que les recuerde, porque es súper importante generar inmunidad frente a estas enfermedades, ¿ya? Otra cosa, recordarles, la vacunación COVID apareció ya el calendario esta semana, con esquema completo, 26 de junio. Es súper importante que entiendan ¿cómo se puede decir? Que entiendan la magnificación de lo que implicó el proceso de vacunación, más allá de ámbitos políticos, más allá de ámbitos de dinero, es algo que en la historia de la humanidad nunca había existido, ¿ya? Así que ahora, bueno, va a quedar el registro para la futura enfermedad en 20 años más, 30 años más, o quizá un siglo más, ¿ya? Que se genere una pandemia. No teníamos pandemia importante desde el siglo pasado, ¿ya? Tenemos el esquema completo de CanSino, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, etc. Hasta el 27 de junio. También tenemos por días, ya para que evalúen y vean si es que alguien de su familia no se ha vacunado, que lo haga, no importa si es su primera dosis. También es importante los niños, buscar la vacunación de sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, sus vecinos, porque ha sido la población que más afectada se ha visto por ámbitos de la pandemia, y son los que más tarde han recibido vacuna también. ¿Ya? Son los más atrasados. Así que póngale bueno. Aquí a modo de resumen los tipos de inmunidad adquirida, que es una inmunidad que surge durante el ciclo de vida, la experiencia de vida. Tenemos por métodos activos que surgen en respuesta a una infección o a una vacunación, que se puede adquirir de manera natural mediante anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección natural, por un resfriado, algo que estacional, o artificial mediante los anticuerpos desarrollados en respuesta a una vacunación, ¿ya? Mediante un preparado. Tenemos también la inmunidad pasiva, que va a surgir después de recibir los anticuerpos de otra persona o de otra parte, ¿ya? Tenemos los anticuerpos de la madre, por la leche materna,
mediante la placenta, y tenemos también la artificial mediante los anticuerpos de un medicamento, una inyección, una infusión o una gamma globulina, ¿ya? A nivel de extra, y esto en verdad sí que es un extra, que lo comenté con amigos, que puede que les sirva, comenté que yo tenía que hacer una clase de sistema inmunológico, y alguien me dijo que existe una serie, anime, yo no tenía idea, que se llama Cells at Work, que se supone que está en Netflix, que tiene una temporada, que es bastante interesante porque los personajes son células del sistema inmune. El eritrocito, el glóbulo blanco, tenemos la plaqueta, hay personajes que se llaman, que tienen los nombres de ciertos microorganismos, ya, no sé, por ejemplo, estafilococo, streptococcus pneumoniae, cosas así, Escherichia coli, y cómo eso va afectando la vida social y vida propia de cada célula. Me dijeron que era muy buena, yo no la he visto, pero se la recomiendo, porque de las personas que le pregunté quedaban fascinados cuando les hablaba de esto, de Cells at Work. Así que véanla cuando tengan tiempo en el verano, después de la PSU, yo creo que les va a gustar, ¿ya? ¿Qué más? Este libro, por favor, las niñas, los niños que les gusta leer, por favor, cómprenselo. Está como ebook, 4.500 pesos en busca libre, a flor de piel de Javier Moro. En esta historia explican el proceso de la variolización de Edward Jenner, ¿ya? Explican el ámbito personal de ese científico, el ámbito laboral, el ámbito vocacional, todas las dificultades que tuvo con el Imperio Español acá en América. Es súper entretenido. Tiene historia, la verdad es que yo le hago alquita historia, nunca me ha gustado y no lo quería leer, pero me lo hicieron leer en la universidad y la verdad es que es muy, muy, muy bueno. La profesora dijo que era bueno y efectivamente debo decir que era muy bueno. Otro libro que también me hicieron leer es Peste y Cólera, de Patrick Deville. Es un texto un poco más técnico, más que una historia que tenga un hilo conductor o que tenga etapas de una historia, por ejemplo, un clímax, un desenlace. Esto es como una bibliografía, pero hecha un libro, ¿ya? Tiene muchos antecedentes históricos súper importantes como para hacerse una idea de qué ocurrió antes, ¿ya? Pero desde el punto de vista científico, ¿ya? No en ámbitos políticos, difícil en ámbito económico, es más que nada en ámbitos biológicos. Totalmente recomendado porque me leí los dos, así que lea los dos, son muy buenos. Y eso, muchísimas gracias por su atención. Disculpen la extensión de la clase, traté de compactar lo más posible y espero que al menos se lleven alguna idea, mínimo el video que vieron introductorio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Qué rico que les haya gustado, en verdad invertí harto tiempo en esto, me gusta, así que qué bueno que les haya gustado. Me siento realizada. La pueden ver cuando quieran. ¿Saben qué? Igual pensé en el formato, lo ven así como flashcards, podrían imprimirlo. Entonces, por ejemplo, no sé, en estas cosas, en estas flashcards que son así, pueden imprimirla y por detrás lo explican a su manera. Creo que sería súper buena forma que ustedes lo estudien. O por ejemplo, en estas que eran ejemplos de la materia, pueden imprimirlo y atrás colocan un apartado importante de lo que era la flora intestinal, la flora vaginal o de las lágrimas, de las células, por ejemplo. Si les gusta el área, pueden buscar las funciones de las células y así se ahorran el ramo de inmunología de la universidad, que es bastante denso. Si es que les gusta, lo podrían ver. ¿Qué más? Ah, lo de la tercera dosis. El video se subirá hoy, es que me cortaron varias partes. Sí, debiera subirse hoy, así que de aquí a la noche debiera estar, sí o sí. También les subo el PPT, ¿ya? La tercera dosis, no lo sé. La tercera dosis. No, Linda, no tengo idea. Pero en todo caso, si uno coloca programa de vacunación COVID, uno puede ver el historial del programa de vacunación desde el día 1. Entonces ahí ustedes también pueden sacar su estimativo de cuándo les toca, etcétera, etcétera. Cuándo son los rezagados, los inmunocomprometidos, cosas así. Pero eso. La tercera dosis, bueno, la tercera, ¿sabía yo? O sea, por ejemplo, yo hace 3 días que recibí mi tercera dosis. Tenía Sinovac, 2 Sinovac, y me vacunaron con Pfizer. Así que ya pueden. Si leen bien, se puede.
Y 55 para arriba. Es que se supone que los primeros en tener tercera dosis eran los adultos mayores. Así que igual puede ir un día que diga rezagados general, puede ir a vacunarse. Eso, chicos. ¿Alguna otra duda de la materia o estamos? Voy a dejar de compartir. Las diapos. La busqué en Slidesgo, creo que se llama. Y salen muchas plantillas muy bonitas. Así que voy a ver si encuentro otra entretenida para la clase el miércoles o si no voy a reciclar esta y la continúo con la materia que nos corresponde. ¿Ya? ¿Qué estudio? Medicina, chiquillos. Yo soy medicina la Valpo, voy en cuarto año. Eso. ¿A qué hora entran a clases? Así como presencial, son como de 8:30 a 18 horas, se supone, entre el hospital y esas cosas. Ya. Sí, ese es mi nombre. Ya, chicos, voy a pedir que dejen de grabar. ¿Cómo puedo pedir eso? Voy a dejar de compartir.